Bienvenidos técnicos, compañeros automotrices, bienvenidos a CNT Networks. Mi nombre es Alejandro Rangel Herrera y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a ustedes el curso del sistema de frenos antibloqueo, el cual comprende 5 módulos, de los cuales veremos nosotros el principio de operación de un sistema de frenos antibloqueo. Veremos también las modulaciones que genera un sistema. Asimismo, la descripción y operación de cada uno de los componentes de los principales sistemas que utilizan las armadoras en nuestro país, tales como Kelsey Hayes, Delco, Zeiss, Teves y los sistemas Bosch. Tendremos también lo que son los métodos de diagnóstico, las reparaciones en forma práctica y sencilla, de los cuales le daremos los tips para los códigos más frecuentes que podríamos tener nosotros en estos sistemas, hasta llegar al punto de lo que son los sistemas EBS y sistemas Sensotronic. Vamos a analizar el sistema de frenos antibloqueo de ruedas traseras, como mencionábamos anteriormente, conocido como sistema RUAL en la marca General Motors, conocido como sistema RAPS en Ford, o Chrysler comúnmente conocido, sistema de frenos en ruedas traseras. Vamos a analizar cada uno de los componentes que integran su correspondiente diagnóstico y las fallas más comunes que este sistema va a tener. Vamos a la imagen donde nos muestra los componentes de este sistema. Los componentes que integran este sistema de ABS en ruedas traseras, en primera instancia, es la computadora, con estas siglas: control electrónico, módulo de control electrónico de ruedas traseras. Tenemos dos diferentes tipos de válvulas electrónicas, comúnmente conocidas como electroválvulas, de primera generación y de segunda generación. Contamos nosotros en el sistema también con un control adaptador de rango digital, DRAC, comúnmente conocidos como nosotros como el amplificador del sensor de velocidad. Los diferentes tipos de sensores de velocidad que utiliza el sistema, aquí los tenemos. Puede ser un sensor de este tipo, que va montado con este elemento que es el arido reductor, en el caso donde dicho sensor de velocidad lo encontremos montado en la transmisión, o en este caso que lo podamos encontrar en el diferencial en conjunto con este aro dentado de mayor dimensión. Este sistema únicamente va a tener el control, como mencionamos, en las puras ruedas traseras. El sistema montado en el vehículo, ya visto en forma general, lo tenemos en esta presentación. En esta posición localizamos nosotros la computadora. Tenemos aquí esta electroválvula, que viene siendo más como una válvula convencional, pero ahora con un conector eléctrico de 4 cables, que es controlado directamente por la computadora. Asimismo, una válvula de combinación. En esta vista de esta diapositiva vemos nosotros el sensor de velocidad de ruedas traseras montado en el diferencial, o en su defecto, como mencionamos, montado en la caja de velocidades. La válvula de control de doble solenoide, es importante conocer los componentes internos que la integran, para lo cual tenemos un acumulador de presión hidráulica, la salida de líquido de frenos, la entrada de líquido de frenos, una válvula de aislamiento, un switch de reseteo y la válvula de descarga. Al principio mencionamos que la operación de los sistemas ABS en su totalidad funcionan todos idénticos, es decir, se tiene que dar cuenta una computadora que se está pisando el pedal del freno. En segunda instancia, medir la velocidad de los sensores
de las ruedas para verificar si es una frenada de pánico o una frenada convencional. Si es el caso de una frenada de pánico, entonces la computadora entrará en acción, para lo cual utiliza 3 fases. La primera, válvula de aislamiento, es la que va a hacer esa primera fase, que es aislar la presión hidráulica del cilindro maestro hacia el resto del sistema. La segunda fase será la fase de aislamiento y posteriormente la fase de volver a frenar. Tenemos un switch de reseteo, para lo cual es utilizado por la misma computadora de frenos para poder verificar la buena operación de esta válvula. Diagnóstico de la válvula RUAL de la primera generación. Es muy sencillo el diagnóstico de este componente. En primera instancia, se va a retirar la tapa y el resorte en la parte trasera de esta válvula, y lo que vamos a verificar es de que no exista chorreo de líquido de frenos en esta posición. Posteriormente, si no existe líquido de frenos, vamos a aplicar el pedal del freno y vamos a comprobar que el pistón que viene alojado en la parte interna no tenga movimiento. Para esto lo vamos a poder hacer nosotros con un pequeño desarmador, o en este caso el ejemplo que tenemos con un clip, y vamos a verificar que no exista juego en su pistón. De tal caso que este existiera, la válvula deberá de ser sustituida. El diagnóstico para la válvula de segunda generación es muy similar. Vamos a quitar este pequeño cubrepolvo que vemos aquí en la imagen. Se aplica el freno y se va a revisar que no exista movimiento en el pistón. Obviamente, sin olvidar que no debe de existir en esta parte fuga de líquido de frenos. La computadora, a través de la electroválvula, va a cerrar la presión hidráulica hacia las ruedas traseras, como mencionamos, cerrando esta válvula de aislamiento. En la siguiente fase de modulación, lo que va a hacer la computadora es abrir la válvula de liberación para que el excedente de líquido de frenos pase a este elemento que es el acumulador de presión, y de esta manera las ruedas traseras se liberen, para posteriormente volver a cerrar esta válvula, abrir la válvula de aislamiento y volver a aplicar presión hidráulica a las ruedas. Es por esto que la sensación que se siente en el pedal del freno como de vibración es por la activación de las dos electroválvulas, y de tal manera que estas ruedas están frenando y liberando, frenando y liberando, para que así no se amarren y permita un contacto uniforme contra el piso. Los conductos de frenos pasando a través de esta electroválvula, la cual internamente, como ya lo vimos, está compuesta por un solenoide de aislamiento que es normalmente abierto. Está compuesta también por un solenoide de liberación que es normalmente cerrado, asimismo con un acumulador de presión. En el ejemplo que estamos viendo, se está aplicando la presión hidráulica en el circuito de frenos directamente a las dos ruedas traseras, pasando por el solenoide que está normalmente abierto, a través
de una válvula de liberación normalmente